El invierno de 1873 llegó al territorio de Nuevo México como un fantasma no invitado. Silencioso, inesperado, imposible de ignorar. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nira Solstice se quedó junto a la ventana de la cocina del rancho de su familia, observando cómo los copos gordos caían del cielo gris y se posaban sobre la tierra rojiza, como si fuera azúcar sobre canela. En sus 22 años de vida, nunca había visto nevar con tanta fuerza en esas tierras desérticas. Aquel paisaje debería haber sido hermoso, pero en su pecho solo sembraba inquietud. Nira, deja de quedarte embobada y ven a ayudarme con estas conservas, le llamó su madre desde detrás, con esa voz afilada por la preocupación constante desde que el hermano mayor de Nira había muerto de fiebre 3 inviernos atrás. Sí, mamá, respondió, girándose lentamente. Aunque sus manos empezaban a moverse, su mente seguía allá afuera, donde su padre y el nuevo jornalero aseguraban el granero contra la tormenta que se avecinaba. El nuevo Barin Wolfshade. Solo pensar en su nombre provocaba en su pecho un aleteo incómodo. Le habían enseñado a identificar esa sensación como miedo, pero no era como el que sentía al ver serpientes cerca del pozo o cuando las tormentas de arena ensombrecían el horizonte. Su padre lo había contratado 2 semanas antes, ignorando los rezongos de su madre y las advertencias de sus vecinos más cercanos, los Briarreach, que vivían a 5 millas hacia el este. Un salvaje, había escupido la señora Talen Briarrich la última vez que bajaron al pueblo. Esa gente no se puede fiar. Te cortan el cuello antes de que parpadees. Pero el invierno se acercaba, y Ulrich Thornfell había dicho que necesitaban ayuda. Los peones habituales se habían ido a ranchos más grandes por mejores pagas. Las vacas necesitaban atención, los cercos reparaciones, y a sus 56 años, Ulrich ya no podía con todo él solo. Cuando Barin se presentó en la puerta, ofreciendo trabajo a cambio de comida y cobijo durante el invierno, su padre lo vio como un acto de la providencia. Su madre, en cambio, vio una amenaza. Nira. Ella no sabía qué pensar, y aún no lo sabía. Seguía haciendo las tareas como un autómata, ayudando a su madre a sellar los frascos de melocotón que habían logrado recolectar de su pequeño huerto. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio. A través del vidrio, alcanzó a ver figuras moviéndose. La chaqueta gris de su padre, y a su lado, una silueta más alta, vestida en gamuza y lana oscura, moviéndose con una fluidez extrañamente precisa. «Deja de mirarlo», murmuró Maelis Duskmore, sin voltear desde la estufa donde hervía más frascos. El rubor invadió el rostro de Naira. Parte temor, parte tristeza. Y otra parte, algo que no podía nombrar. «Yo también fui joven», continuó su madre. «Sé cómo un rostro hermoso puede hacer que una chica olvide la razón. Pero esto no se trata de romance ni rebeldía, Nira. Se trata de sobrevivir. Y estamos solas aquí. Papá confía en él», susurró Nira. «Tu padre confía en cualquiera, hasta que le clavan el puñal. Yo no confío hasta que me lo demuestran con hechos». Maelis regresó a su labor, con los hombros tensos bajo su vestido desteñido. «Aléjate de él. Eso es todo lo que te pido». Pero alejarse de él fue imposible. Aquella misma tarde, cuando la nieve ya había alcanzado los 15 centímetros, una bendición y una maldición para aquella tierra sedienta, surgió un problema con el ganado. Una de las vacas preñadas había caído a un barranco y mugía con desesperación. Ulrich llegó a la casa con nieve sobre el sombrero y los hombros, el rostro tenso. «Necesito cuerdas y linternas», dijo con voz firme. «Si no las sacamos pronto, morirá ahí mismo, y no podemos darnos el lujo de perderla, ni a ella ni al ternero». «Yo voy contigo», dijo Nira al instante, ya alcanzando su abrigo grueso. «Ni hablar», intervino su madre cortante. «Está oscuro.
Hace un frío de demonios. Mamá, necesitamos a todos. Lo sabes. Nira se ató el gorro bajo la barbilla, evitando mirar a su madre a los ojos. La verdad era que quería ayudar, pero también ansiaba escapar de ese encierro, del juicio constante y las advertencias temerosas. Orrick miró a ambas. Luego asintió. Abrígate bien. El viento muerde. El frío la golpeó como una bofetada en cuanto cruzó la puerta. La ventisca lanzaba la nieve de lado, azotándole el rostro y haciendo que sus ojos lagrimearan. Siguió a su padre rumbo al barranco, cargando una linterna que lanzaba sombras danzantes sobre la nieve. Varin ya estaba allí, de pie en el borde, mirando hacia la vaca atrapada. Al oírlos, se giró, y el aliento de Naira se detuvo. No por el clima, sino por la forma en que la luz iluminó su rostro. Pómulos altos, mandíbula fuerte, ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Su cabello largo flotaba libre al viento, con copos de nieve brillando entre los mechones como pequeñas estrellas. Está atrapada entre dos rocas, dijo con voz baja, serena. Su español era perfecto, apenas con un acento leve que Nira no pudo ubicar. Si no somos cuidadosos, se romperá una pata tratando de salir. ¿Puedes bajar hasta ahí?, preguntó Orrick, siempre práctico. Varin asintió. Necesitaré cuerda. Y alguien que tire cuando la asegure. Yo ayudo, dijo Naira sin pensarlo. Fue la primera vez que él la miró directamente. Su mirada era intensa, como si pudiera atravesarla, leer algo dentro de ella que ni ella conocía. Una leve sonrisa apareció en los labios de Varin, sutil, casi divertida. ¿Eres lo bastante fuerte?, preguntó sin burla, solo con interés genuino. He trabajado en este rancho toda mi vida, respondió ella alzando la barbilla. Soy más fuerte de lo que parezco. Te creo, dijo él, y su sonrisa se profundizó un poco más. Y en ese momento, a pesar del viento helado, algo cálido comenzó a crecer en el pecho de Nira. Por primera vez, Varin Wolfshade la miró directamente. Su mirada era tan intensa que parecía atravesar las capas de lana y el miedo, buscando algo más profundo dentro de Nira Solstice, algo que ella misma no sabía que tenía. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, mezcla de comprensión y diversión. ¿Eres lo bastante fuerte?, preguntó con voz serena. No había burla en su tono, solo curiosidad genuina. He trabajado en este rancho toda mi vida, replicó ella, levantando la barbilla. Soy más fuerte de lo que parezco. Te creo, respondió él, con esa sonrisa que se ensanchó apenas un instante. Algo cálido floreció en el pecho de Nira, tan fuera de lugar bajo aquel aire helado. El rescate tomó casi una hora. Varin descendió al barranco con una cuerda atada a la cintura, moviéndose con una agilidad casi imposible sobre las rocas cubiertas de hielo. Nira lo observó sin respirar. Lo vio calmar a la vaca con palabras suaves, en una lengua que no entendía, quizá apache, hasta que logró liberarla de las piedras que la aprisionaban. Cuando llegó el momento de tirar, Nira y Orrick Thornfell sujetaron la cuerda con fuerza, mientras Varin guiaba al animal desde abajo. El peso era abrumador. Los brazos de Nira ardían de esfuerzo. Las botas se le deslizaban sobre la nieve. Sintió como la cuerda se le escapaba entre los dedos. Y entonces, él ya estaba allí, habiendo escalado el barranco con una rapidez que desafiaba toda lógica. Sus manos grandes y cálidas se cerraron sobre las de ella, firmes incluso a través de los guantes. Juntos tiraron, hasta que la vaca salió del barranco con un bramido final. Por un instante, Nira fue plenamente consciente de su cercanía. El calor de su cuerpo cortando el frío, el ritmo constante de su respiración, la fuerza de sus manos aún sobre las suyas. Buen trabajo, dijo Orrick, enrollando la cuerda. No pareció notar, o prefirió no notar, lo cerca que estaba Varin de su hija. Varin se apartó y el frío se coló de nuevo en el espacio que había dejado su calor.
La vaca estará bien, dijo. Pero conviene vigilarla esta noche. El susto podría adelantar el parto. Yo haré la primera guardia, respondió Orrick. Tú la segunda. Nira, entra antes de que tu madre se enferme de preocupación. Nira quiso protestar, ofrecerse para la guardia, pero el tono de su padre no dejaba espacio a discusión. Caminó hacia la casa, sabiendo que Varin seguía unos pasos detrás. La nieve amortiguaba sus pisadas, creando un silencio envolvente. Lo hiciste bien, dijo él con voz baja. No muchas hijas de rancheros se ensucian las manos así. No debía hablar con él. Las advertencias de Mylis Duskmore resonaban en su cabeza, pero su boca se movió igual. Entonces no conoces a muchas hijas de rancheros. Escuchó la sonrisa en su voz. Eso es cierto. La mayoría ni se acercaría a mí. Había en su tono una tristeza resignada que la detuvo. Varin casi chocó con ella al frenarse, quedando a solo unos centímetros. Tan cerca, Nira vio los copos de nieve atrapados en sus pestañas, la inteligencia viva en esos ojos oscuros, y sintió el magnetismo del que su madre la había advertido. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó, apenas un susurro. A nuestro rancho, quiero decir. Hay otros lugares, operaciones más grandes, mejor paga. Él la observó largo rato. Tuve mis razones. Eso no es una respuesta. ¿No?, admitió él. No lo es. El viento sopló y Nira se estremeció a pesar del abrigo. Varin siguió el movimiento con la mirada, y algo cambió en su expresión. Deberías entrar, dijo con voz suave, antes de que te congeles. Tú también deberías hacerlo. Estoy acostumbrado al frío. Extendió la mano y, por un instante que detuvo su corazón, ella creyó que iba a tocarle el rostro, a apartar la nieve de su capucha, pero la mano cayó. Ven, Nira. Tu madre nos observa desde la ventana. Sabía su nombre. Claro que lo sabía. Su padre se lo habría mencionado. Pero escucharlo en su voz, bajo y contenido, lo volvió algo precioso. Caminó hacia la casa, sintiendo su mirada en la espalda a cada paso. Mylis Duskmore la recibió en la puerta con una manta y una taza de café caliente. ¿Qué hacías allá afuera hablando con él?, le exigió. Rescatamos una vaca, mamá. Solo eso. Vi lo cerca que estaban. ¿Cuánto tiempo permaneciste ahí? Las manos de Mylis temblaban al cubrirla con la manta. Por favor, Naira, no hagas esto. No estaba haciendo nada, replicó ella, aunque las palabras sonaron vacías, porque sí lo estaba haciendo. Estaba sintiendo algo, y por el miedo en los ojos de su madre, se notaba. Esa noche, recostada en su cama estrecha, Nira escuchó al viento aullar alrededor de la casa y pensó en manos cálidas sobre una cuerda fría, en ojos oscuros que parecían verlo todo, en una sonrisa que se sentía como un secreto compartido. Se repitió que no significaba nada, que mantendría las distancias, que era solo el cansancio. Pero mientras la nieve seguía cayendo y convertía el desierto en un mundo extraño y hermoso, en lo más profundo de su alma, donde no se atrevía a mirar, sabía la verdad. Algo había comenzado allí fuera, en el frío y la oscuridad, algo que se sentía inevitable, como la primavera que acabaría fundiendo aquella nieve imposible. Y ningún miedo, ni advertencia, ni norma, podría frenar lo que ya se había puesto en marcha. La nieve duró 3 días, cubriendo el rancho con un silencio fantasmal, apenas roto por el mugido lejano del ganado o el susurro del viento entre los álamos desnudos. Durante esos días, Nira Solstice vivió en un estado de alerta constante, debatiéndose entre evitar a Varin Wolfshade o inventar excusas para cruzarse con él. Desde la ventana de la cocina lo observaba trabajar. Se movía con una seguridad que hablaba de conocimiento profundo, no solo del trabajo de rancho, sino de la tierra misma. Cuando reparaba las cercas, sus manos dominaban el alambre con firmeza, sin titubeos. Cuando cuidaba los caballos, hasta los más inquietos se calmaban bajo su toque.
incluso la yegua que solía morder a cualquiera que se acercara. Era como si hablara su idioma, más allá del adiestramiento. Y sí, era hermoso. Ese pensamiento llegó a ella poco a poco, con culpa. Siempre le habían enseñado que pensar así era inapropiado, más aún respecto a alguien como él. Pero era inútil negarlo. La manera en que su cuerpo se movía bajo la ropa, precisa, poderosa. La forma de su mandíbula, los raros momentos en los que sonreía, casi siempre a uno de los perros del rancho o a un becerro rebelde, y cómo su rostro se transformaba en algo luminoso. «¿Estás mirando otra vez?», dijo Maelis Duskmore una mañana, haciendo que Nira se sobresaltara y volcara harina por toda la mesa. «Solo estaba...». «No me mientas, Nira». «Tengo ojos». La voz de su madre sonaba cansada, no enfadada. ¿Qué crees que saldrá de esto, aunque él fuera apropiado? ¿Qué futuro te imaginas? Nira recogió la harina con la mano, sin atreverse a mirarla. «No me imagino nada». «Entonces, ¿por qué no puedes mirarme? Porque verás la verdad», pensó Nira. «Porque no entiendo lo que me pasa, y si lo digo en voz alta, se volverá real». Su padre, al menos, parecía ajeno a la tensión. Estaba encantado con el trabajo de Varin. No dejaba de comentar cuánto habían logrado, lo listos que estaban para el invierno. «La mejor decisión que tomé este año», dijo una noche mientras cenaban. «Ese hombre sabe manejar un rancho». Maelis no dijo nada, pero frunció los labios hasta convertirlos en una línea dura. Al cuarto día, salió el sol, y la nieve se convirtió en un brillo cegador. Nira se ofreció para romper el hielo de los bebederos, cualquier cosa con tal de escapar del ambiente denso de la casa. Se abrigó bien y salió a un mundo irreconocible. El desierto había desaparecido bajo montículos blancos que brillaban como diamantes rotos bajo el cielo azul. Encontró a Varin en el bebedero del corral norte, usando un hacha para romper la capa de hielo. El vapor de su aliento flotaba en el aire frío. Se había quitado el abrigo, trabajando en camisa y chaleco. Cuando ella se acercó, él levantó la vista. Esa sonrisa suya, medio cómplice, medio divertida, volvió a asomar. «¿Vienes a supervisar, indecente?», preguntó. «A ayudar», replicó ella tomando el segundo hacha apoyado en el bebedero. «Tu madre sabe que estás aquí». «Mi padre me mandó». «Interesante». Varin volvió al trabajo. Sus músculos se tensaban al levantar el hacha, y el hielo crujía bajo cada golpe. «Eres una hija obediente, entonces». Algo en su tono la molestó. «¿Y eso qué significa?» «Solo es una observación». Se movió hacia otro trozo de hielo. «Haces lo que te dicen. Te quedas donde se espera que estés. No haces preguntas incómodas». La ira le subió al pecho, mezclada con una vergüenza que no supo explicar. «No sabes nada de mí, ¿no?». Se apoyó en el mango del hacha y la miró con esos ojos que parecían desnudar el alma. «Te he estado observando, Nira Solstice, igual que tú a mí». El corazón de Naira martilleaba. «No es cierto. Me miras desde la ventana de la cocina, desde tu cuarto, desde detrás del granero, creyendo que no te veo». Dio un paso hacia ella. Nira se quedó congelada. «¿Pensabas que no sentía tu mirada? ¿Que no te veía esconderte cada vez que me giraba?». El calor le subió al rostro, pese al frío. «Eso es arrogante». «¿Lo es?». Estaba cada vez más cerca. Ella podía ver las pequeñas líneas en las comisuras de sus ojos. Podía olerlo, humo de leña, cuero y algo salvaje. «Dime que me equivoco. Dime que no tienes curiosidad. Dime que no te preguntas cómo sería». «¿Sí qué?», escapó de sus labios antes de poder frenarse. «Si tus padres no me temieran, si los vecinos no te llamaran traidora, si viviéramos en un mundo donde esto...». Hizo un gesto entre ellos. ¿No fuera imposible? Su expresión cambió. Se volvió más suave. ¿Eso piensas? ¿Que es imposible? ¿No lo es?
Varin no respondió al instante. Luego, lentamente, extendió la mano, dándole tiempo de apartarse. Pero Nira no lo hizo. Se quedó firme, el aliento agitado. Sus dedos rozaron su mejilla tan suavemente que fue más sensación que contacto. Hay cosas que solo son imposibles si creemos que lo son, murmuró. El toque duró apenas unos segundos. Luego, él bajó la mano y se apartó. Pero la piel de Nira ardía donde la había tocado, como si la hubiera marcado con algo invisible. «Debo irme», susurró ella. «Sí», asintió él. «Probablemente deberías irte». Pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron allí, inmóviles en ese silencio cristalino, respirando el mismo aire helado. Y entonces, Nira Solstice sintió que algo dentro de ella comenzaba a agrietarse, como una puerta entreabierta que dejaba entrar una ráfaga inesperada. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó de nuevo, esa pregunta que no dejaba de rondarle desde el primer día. «¿Por qué justo a nuestro rancho? ¿Por qué ahora?». Varin Wolfshade miró hacia las montañas cubiertas de nieve, majestuosas y distantes. «Porque escuché hablar de ti», dijo, sin apartar la vista del horizonte. «De una mujer de cabello dorado y alma inquieta, atrapada en una jaula de miedo y normas. Quise ver si las historias eran ciertas». «¿Historias? ¿De quién? ¿Importa?». «Sí», respondió ella, firme. Él volvió a mirarla, y la intensidad de su mirada casi le hizo flaquear las piernas. «Vine porque quería saber si alguien como tú podía ver más allá de lo que soy, y ver quién soy en realidad». «¿Y?», preguntó Nira, apenas en un susurro. «¿Puedo?». «Todavía no lo sé». Varin recogió el hacha. El momento se rompió como el hielo, pero estoy dispuesto a esperar para descubrirlo. Nira escapó entonces, con la mente girando como una tormenta. Al regresar a casa, Maelis Duskmore la esperaba en la entrada con los brazos cruzados y el rostro como una nube de tormenta. «¿Qué pasó allá afuera?». «Nada. Solo rompimos el hielo del bebedero». «No me mientas, Nira. Tu rostro está encendido y tus manos tiemblan». «Tengo frío, mamá. Solo eso». Pero ambas sabían que no era cierto. Nira ardía por dentro, consumida por algo que aún no podía nombrar ni detener. La semana siguiente fue un vaivén extraño. Nira intentó mantenerse alejada, concentrarse en sus tareas, en todo lo que debía hacer. Pero Varin parecía estar en todas partes. En el granero cuando iba a buscar huevos, en el pozo cuando sacaba agua, junto a la cerca que bordeaba el huerto. Y siempre, siempre, la miraba con esos ojos oscuros que desarmaban cada una de sus defensas. Su madre se ponía más nerviosa cada día, regañándola por pequeñeces, saltando ante cualquier ruido. «Tenemos que mandarlo lejos», le dijo a Orric Thornfell una noche, sin saber que Nira los escuchaba desde el pasillo. «Antes de que pase algo que no podamos deshacer. Es el mejor trabajador que hemos tenido en años, Maelis, y el invierno no ha terminado. Lo necesitamos. Necesitamos a nuestra hija a salvo más que a un jornalero». «¿A salvo de qué? Has sido respetuoso, trabajador. Estás viendo amenazas donde no las hay. Thomas, por favor, te lo ruego». Pero Orric ya había tomado una decisión. Varin se quedaría. Y la tensión en la casa se volvió más densa, tan espesa que Nira sentía que un día no podría respirar más. Todo estalló una mañana clara y helada, 2 semanas después de la gran nevada. Nira estaba en el establo limpiando los establos, con la pala en mano, concentrada en una tarea que normalmente la ayudaba a despejar la mente. Estaba agachada cuando una sombra se proyectó sobre la puerta. «Tu madre me mandó al pueblo por provisiones», dijo Varin, apoyado en el marco. «Pensé que tal vez te gustaría venir, salir un rato de la casa». Nira se irguió, secándose el sudor de la frente con la manga a pesar del frío. «Mi madre jamás me dejaría ir contigo al pueblo». «No dije que te mandara ella», replicó él, sonriendo de esa manera que le revolvía el pecho. «Dije que me mandó a mí. Pero el carro tiene espacio para 2, y tú pareces necesitar aire».
Era una locura, era un riesgo. Era justo lo que su madre le había advertido que no hiciera. «Dame 10 minutos para cambiarme», oyó decirse. Estaba esperando junto al carro cuando él lo trajo frente a la casa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Maelis apareció en la puerta pálida como la nieve. «Nira, ¿qué estás haciendo?» «Vamos al pueblo por provisiones, mamá. Volveremos antes del anochecer. Ni se te ocurra. Papá dijo que necesitábamos sal y harina. Varin no puede cargar todo solo». La excusa era débil, y todos lo sabían. Pero antes de que su madre pudiera decir algo más, Nira ya estaba sentada en el carro y había azotado las riendas. Los caballos avanzaron y el rancho quedó atrás. Viajaron en silencio durante el primer tramo. El camino estaba lleno de surcos y algo fangoso por la nieve derretida. El carro se bamboleaba. Nira se agarraba del asiento, intensamente consciente de la cercanía de Varin. El calor de su cuerpo, la firmeza con que sujetaba las riendas, el roce ocasional de su hombro contra el de ella cuando pasaban sobre un bache. «Te costará caro cuando regreses», dijo finalmente él. «Lo sé». «¿Valdrá la pena?» Nira lo miró, de verdad. Sin disimulo. Observó cada línea de su rostro, la inteligencia en sus ojos, cómo el sol del invierno sacaba reflejos azulados en su cabello. «Pregúntame cuando volvamos», dijo. Él soltó una risa baja, cálida, que la envolvió como una manta. Justo. Y entonces hablaron. De verdad. Por primera vez, él le habló de su niñez en las montañas del norte, de cómo su abuelo, Cairn Hollowspire, le enseñó a rastrear y cazar, de cómo poco a poco su pueblo fue perdiendo su lugar mientras los colonos avanzaban hacia el oeste. No había odio en sus palabras, solo una tristeza callada que a Nira le partía el alma. Ella le contó de su vida aislada en el rancho, del hermano que perdió por fiebre, de cómo el miedo de su madre creció tanto que acabó consumiéndolo todo, de la soledad de vivir rodeada de vastedad, y aún así, sentirse encerrada como en una caja. «Lo entiendo», dijo Varin Wolfshade en voz baja. «Esa sensación de estar atrapado, de que el mundo solo ve lo que quiere ver, no quién eres en realidad». «¿Y quién eres tú?», preguntó Nira Solstice, con el corazón en la garganta. Él guió a los caballos con cuidado alrededor de un bache profundo antes de responder. «Soy un hombre que intenta encontrar su lugar entre dos mundos, ya no del todo apache, pero tampoco blanco, sin ser completamente aceptado por ninguno. Debe ser muy solitario». «Lo es». Varin la miró de reojo, y algo se encendió entre ellos. Una chispa de reconocimiento, de entendimiento, pero quizá un poco menos de soledad últimamente. A Nira se le cortó la respiración. «¿Varin?» «Ya casi llegamos al pueblo», interrumpió él, y ella entendió. Le estaba dando una salida, una oportunidad de dar un paso atrás antes de cruzar un límite del que no habría retorno. Pero ella ya no quería retroceder. Estaba cansada de temer, cansada de fingir, cansada de vivir bajo reglas impuestas por otros. «No quiero que estés solo», susurró. Las manos de él se tensaron sobre las riendas. «Nira, sé que es imposible. Conozco todos los motivos por los que esto no debería ser. Pero...» titubeó. «Yo te veo. No lo que dicen que eres, no lo que temen que seas. Te veo a ti». Durante un instante eterno, él no respondió. Coronaron una colina, y el pueblo de Socorro se desplegó ante ellos, con sus casas de adobe y fachadas falsas alineadas en una sola calle principal. Varin detuvo el carro antes de que pudieran ser vistos desde el pueblo. Se volvió completamente hacia ella. «Si damos este paso», dijo con la voz áspera, «ya no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Una vez que reconozcamos lo que hay entre nosotros, una vez que le pongamos nombre, tu vida cambiará. La gente hablará. Los miedos de tu madre se harán realidad. Te señalarán, y no podré protegerte de eso». «Quizá no necesito protección», dijo ella sorprendida por su propia osadía.
Quizás soy más fuerte de lo que todos creen. La mano de Varin se alzó y con el pulgar le acarició la mejilla. Lo sé. Siempre lo he sabido. Entonces, ¿por qué? Porque necesito que tú también lo sepas. Necesito que estés segura, Nira, que elijas esto, que me elijas, con los ojos abiertos y el corazón claro. No por rebeldía, ni por curiosidad, ni por un amor romántico idealizado, sino porque de verdad ves un futuro a mi lado. Aunque ese futuro sea difícil. Nira apoyó su mano sobre la de él, inclinándose hacia su toque. No sé qué nos espera, no sé cómo lo lograremos, ni lo que dirá la gente, ni siquiera si funcionará. Pero por primera vez en mi vida me siento despierta, me siento real, y es por ti. Te elijo, Varin, susurró. Elijo esto. Pase lo que pase. El beso, cuando llegó, fue tan inevitable como el amanecer. Sus labios se encontraron con una dulzura que contenía toda la intensidad del deseo contenido. El mundo de Nira se redujo a la sensación de su boca, el calor de su mano, el latido que parecía acompasarse al suyo. Y cuando se separaron, con la respiración entrecortada, el mundo había cambiado. El cielo seguía siendo azul. El pueblo seguía esperándolos abajo. Los caballos pisaban la tierra con impaciencia. Pero Nira ya no era la misma. Había cruzado un umbral. Y no había retorno. Bueno, dijo él con la voz más ronca que nunca. Esto complica las cosas. Una risa se le escapó a Nira, como un sorbo de aire después de hundirse. Esa es una forma de decirlo. Él sonrió, pero esta vez no era su sonrisa usual, irónica y contenida. Era una sonrisa real, abierta, desarmada, hermosa. Vamos, dijo. Compremos lo que vinimos a buscar, antes de que alguien empiece a hacer preguntas. Entraron al pueblo con un espacio prudente entre ellos en el asiento del carro. Pero todo había cambiado. Cada roce accidental de hombros era electricidad. Cada mirada compartida decía más de lo que las palabras podían. Y cuando regresaron al rancho al atardecer, con las provisiones cargadas en el carro, Nira sabía que se enfrentaría a la furia de su madre, a la decepción de su padre, a un futuro incierto como nunca. Pero también sabía, con una certeza más profunda que el miedo o la lógica, que había tomado la decisión correcta. Porque hay amores que no se pueden negar. Hay corazones que se reconocen incluso a través de las barreras más altas. Y cuando dos almas se alcanzan pese a todo. Nada, ni el temor, ni los prejuicios, ni el peso del qué dirán, puede detener lo que ya ha comenzado. La tormenta que la esperaba en casa sería feroz. Pero Nira Solstice había descubierto algo aún más feroz. El valor de elegir su propio camino, de escribir su historia, de amar sin permiso. Y ese hallazgo, comenzaba a entenderlo. Tal vez era lo más poderoso de todo. La confrontación, cuando llegó, fue peor de lo que había imaginado. Maelis Duskmore la esperaba en el porche, con los brazos cruzados contra el frío de la tarde, el rostro marcado por una furia que solo igualaba su miedo. Orric Thornfell estaba detrás, con gesto confuso, aún sin enojo. Todavía no entendía qué había pasado. Aún creía que su hija solo regresaba de un encargo. «Dentro», dijo Maelis, con una sola palabra afilada como navaja. «Ahora». Nira bajó del carro sin mirar a Varin, aunque sentía su preocupación irradiando como fuego detrás de ella. Entró a la casa siguiendo a su madre, con su padre detrás, la confusión en sus ojos transformándose lentamente en preocupación. La cocina se volvió un campo de batalla. «¿Cómo pudiste?», gritó Maelis Duskmore, con la voz quebrada y lágrimas corriéndole por las mejillas. «¿Cómo pudiste ser tan imprudente, tan necia, irte con él como si fueras... ¿una cualquiera?». «Maelis», intervino Orric Thornfell, con tono apaciguador. «Solo fueron por provisiones, no pasó nada». «Mírala, Orric», replicó ella señalando a su hija. «Mírale la cara y dime que no pasó nada. Y entonces,
Él lo vio. Vio el brillo nuevo en los ojos de Naira Solstice, el rubor que le subía a las mejillas, la firmeza recién nacida en su mentón. La niña que había salido por la mañana ya no era la misma que regresaba al anochecer. «Nira». Su voz era pesada, cargada de decepción. «Dime que tu madre se equivoca. Dime que no has hecho una locura. Podía haber mentido. Parte de ella lo deseaba. Quería suavizar el golpe, ganar tiempo para entender cómo afrontar lo que había desatado. Pero otra parte, la que se había despertado bajo el roce de Varin Wolfshade, se negó a esconderse otra vez. «Papá, me importa». El silencio cayó como una losa. «No», susurró Maelis, su voz quebrada. «No. Esto no puede estar pasando. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que esto significa?» «Sé que es complicado». «¿Complicado?». Una risa histérica le escapó de los labios. «Es un suicidio, Nira. Un suicidio social, y quizá algo peor. Los Briarrich, los Brown, toda la gente de Socorro, se volverán contra nosotros y contra él». En cuanto se corra la voz, no pudo terminar. Las palabras se le ahogaron en la garganta. «¡Basta!», ordenó Orric, ahora firme. La miró, y Nira vio en su rostro la lucha interna, el amor por su hija contra el deber de proteger el nombre de su familia. «Ve a tu habitación», dijo. «Tu madre y yo necesitamos hablar. Papá, por favor. Si tan solo escuchas». «He dicho que vayas a tu cuarto». Obedeció. Subió las escaleras sin mirar atrás, pero aún desde arriba podía oír las voces filtrarse a través de las paredes delgadas. La voz de su madre, aguda, desesperada. La de su padre, intentando mantener la calma, pero cada vez más tensa. «Mándala lejos. Deshazte de él, antes de que sea tarde». Nira se tumbó en la cama, con la vista clavada en el techo, preguntándose si tendría la fuerza suficiente para lo que se avecinaba. Elegir a Varin en un momento de pasión era una cosa, vivir con las consecuencias era otra. Un golpecito en la ventana la hizo sobresaltarse. Se incorporó y vio a Varin Wolfshade agazapado bajo el alféizar, apenas distinguible en la oscuridad. Abrió una rendija. «No deberías estar aquí», susurró. «Tenía que asegurarme de que estuvieras bien». «Estoy bien, solo que todo es complicado». Él extendió la mano a través del hueco. Sus dedos buscaron los de ella. «Lo siento. No debí haberte llevado conmigo. Debí haberlo previsto». «No», le apretó la mano con fuerza. «No te disculpes por el mejor día que he tenido en años. No te disculpes por hacerme sentir viva. Si te envían lejos», su voz era baja pero firme, «te buscaré. Encontraré cómo volver a ti». Las palabras la sorprendieron por su seguridad. «No sé cómo. No sé qué haremos, pero lo que dije, lo dije de verdad. Te elijo». Se hizo el silencio mientras él trazaba círculos suaves en su palma con el pulgar. «Eres más valiente de lo que crees. O más insensata, quizá ambas». Una sonrisa apenas insinuada. Los valientes casi siempre lo son. «Varin», titubeó. «Dime algo verdadero, algo tuyo que nadie más sepa». Él la observó en silencio. «¿Por qué?». «Porque necesito saber que esto es real, que no es solo deseo, ni rebeldía, ni lo que mi madre teme. Necesito conocerte». Pasaron largos segundos. Ella pensó que no respondería. Entonces, finalmente, él habló. «Tenía 12 años cuando mi madre murió. Cólera. Mi padre blanco. Nos había abandonado hacía años. Recuerdo a las mujeres de la tribu de mi madre preparándola para el entierro. Y supe que no pertenecía a ningún lugar. Demasiado apache para los blancos. Demasiado blanco para los apache. Desde entonces, cada día he intentado encontrar un sitio al que pertenezca. ¿Y lo has encontrado?», susurró ella. Él la miró. «¿Y aún en la penumbra?».
Nira sintió el fuego de sus ojos. Creí que nunca lo haría. Hasta que te vi en la ventana de tu cocina, mirando el mundo como un ave enjaulada que ha olvidado que tiene alas. La garganta de Naira se cerró. ¿Así me ves? Eso eres. Eso podría ser, si te lo permites. Unos pasos resonaron en el pasillo. Ambos se congelaron. La voz de su padre rompió la noche, llamándola desde el fondo de la casa. «¿Nira? ¿Estás bien ahí dentro?», llamó la voz de Ulrich Thornfeld desde el pasillo. «Estoy bien, papá», respondió ella, esforzándose por sonar firme. «Vete a descansar. Hablamos mañana». Baring Wolfshade retiró lentamente la mano que aún sostenía. «Debo irme». «Espera», susurró ella sin soltarle los dedos. «Pase lo que pase, hagan lo que hagan, no te vayas». «Aún no. Prométemelo». «Lo prometo. Pero si quedarte aquí llega a ponerte en peligro, prométeme también que huirás». Él asintió, serio. «También lo prometo». Y desapareció entre las sombras, dejando a Nira Solstice sola con sus pensamientos galopantes y un futuro incierto. A la mañana siguiente reinó una falsa normalidad que nadie creyó. Mylis Duskmore se movía por la cocina como un espectro, pálida, muda. Ulrich comía con una concentración inusual, sin mirar a nadie. Nira apenas tocaba su plato con el estómago hecho nudos. Baring no apareció en la casa para el desayuno como solía hacer. Ella lo divisó desde la ventana, trabajando ya cerca del cerco sur, dándole espacio a la familia para digerir su tormenta. «Ya tomamos una decisión», dijo finalmente Ulrich, apartando el plato a medio comer. «Baring se quedará hasta el fin de la semana. Luego le pagaremos lo que se le debe. Y se irá. Es lo mejor, Nira, es más limpio». «¿Más limpio, papá?» «Ya está decidido», respondió con firmeza, aunque en su mirada había dolor. «¿Y tú?», añadió. «Te irás unos meses con tu tía Saela Winthorne, en Santa Fe». «¿Me están enviando lejos?». El pánico se le subió al pecho. «Con la tía Saela es lo mejor», intervino su madre hablando por primera vez esa mañana. «Un cambio de aire, un poco de distancia. Tiempo para recordar quién eres y lo que le debes a esta familia». «Yo sé quién soy», replicó Nira, la voz temblorosa. «Y no soy una niña que necesita ser desterrada para que la corrijan. Entonces deja de comportarte como una», dijo su padre con tono bajo pero firme. «Si realmente te importa esta familia, nuestra seguridad, nuestra reputación, harás esto sin discutir». Nira los miró a ambos, a su madre, con los ojos llenos de miedo, a su padre, con el rostro cargado de dolor. Y entendió. Ellos realmente pensaban que la estaban protegiendo. No veían que su protección era una jaula. No entendían que su seguridad se sentía como una condena. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. 3 meses. Tal vez 4. Ulrich extendió la mano y la cubrió con la suya. «Sé que parece duro, hija. Pero tu madre tiene razón. Esto no puede continuar. No es seguro. Y no está bien. Con un poco de distancia lo entenderás mejor». Pero Nira ya entendía. Entendía que sus padres no veían a Baring Wolfshade como un hombre, sino como una amenaza. Que no creían en sus sentimientos, que los trataban como un capricho, una locura pasajera, y que jamás verían lo que ella veía. Retiró la mano. «¿Cuándo me voy?». «Al final de la semana. Yo mismo te llevaré a Santa Fe. 4 días. Tenía 4 días para encontrar una salida, para planear lo imposible. 4 días antes de que todo cambiara». Esos días los vivió en una mezcla de tristeza, rabia y claridad. Ayudaba a su madre con las tareas, preparaba su maleta, aparentaba obediencia. Pero por dentro, su mente no paraba, pensando, analizando, buscando una grieta en el muro. Ella y Baring robaban momentos. Unos minutos en el granero, un intercambio rápido junto al pozo, un roce de manos al pasar herramientas.
Cada encuentro ardía con urgencia. Ambos sabían que el tiempo se agotaba. En la tercera noche, logró escabullirse hasta el pequeño cuarto anexo al establo donde él dormía. El lugar era sencillo: una cama, una estufa pequeña, sus pocas pertenencias bien ordenadas. Él levantó la vista al verla entrar. Sorpresa, preocupación. Nara, no deberías estar aquí. Ya no me importa lo que debería o no debería hacer, dijo ella cerrando la puerta a sus espaldas y apoyándose contra ella. Necesitamos hablar, de verdad. Él se incorporó despacio. ¿Hablar de qué? Ya está decidido. Tu padre te manda lejos. Yo también me voy. Tal vez. Ni se te ocurra decir que es lo mejor, la interrumpió. No lo digas. Entonces, ¿qué quieres que diga? Pasó la mano por el cabello, visiblemente frustrado. ¿Que huyamos juntos? ¿Que vivamos en la carretera, siempre mirando por encima del hombro? Eso no es vida, Nira. Es más vida que estar separados, replicó ella con la voz rota. ¿Lo es? Cruzó hasta ella y la tomó suavemente por los hombros. Piensa en lo que perderías. Tu familia, tu hogar, toda posibilidad de respeto o seguridad. ¿Y por qué? ¿Por alguien que el mundo ve como un salvaje, como menos que humano? Tú no eres menos que nadie, gritó ella con lágrimas ardiendo en los ojos. Eres el único que me ha visto entera. Real. Como algo más que lo que todos esperan que sea, susurró Baring Wolfshade. Y tú me diste algo que jamás creí tener. Alguien que me mira y ve a un hombre, no a un monstruo, ni a una rareza, ni a una amenaza. Su pulgar acarició una lágrima que se deslizaba por la mejilla de Nira Solstice. Pero desear algo y poder tenerlo son cosas distintas. ¿Y eso es todo? ¿Nos rendimos así, nada más? No dije eso, respondió, abrazándola. Ella apoyó el rostro en su pecho, inhalando su aroma, sintiendo el latido firme de su corazón. Pero tenemos que ser inteligentes, Nira. Actuar con imprudencia nos destruirá a ambos. O peor. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó ella con la voz apagada contra su camisa. Esperar. Tener paciencia. Tú irás a Santa Fe. Yo me moveré a otro rancho, no muy lejos. Nos escribiremos. Con cuidado. A través de gente en quien confiamos. Y cuando pase el tiempo suficiente, cuando tus padres bajen la guardia, encontraremos la manera. Sonaba lógico, sensato, y sin embargo, insoportable. No quiero esperar meses, no quiero estar lejos. Lo sé, la estrechó aún más fuerte. Pero si nos apresuramos, si huimos ahora, no tendremos nada, ni dinero, ni aliados, ni rumbo. Tus padres enviarán gente tras nosotros, la autoridad se involucrará, ¿y yo? Su voz se quebró. No sobreviviré a una celda, o a una soga, y no permitiré que a ti te ocurra algo. Ella lo miró, con los ojos húmedos. Tienes miedo. Estoy aterrado, admitió. No de morir, eso lo he enfrentado demasiadas veces, sino de fallarte, de ser la causa de tu dolor. O de algo peor. Nira tomó su rostro entre las manos. Entonces tengamos miedo juntos, pero estemos juntos. Él la besó. No fue un beso suave como el de la carreta. Fue profundo, urgente. Un beso que sabía a despedida, a promesa, a miedo. Sus dedos se enredaron en su cabello. Ella se aferró a él con el alma, como queriendo memorizar cada sensación, cada detalle. Sabía que tendría que durar meses. Cuando por fin se separaron, respirando entrecortadamente, él apoyó la frente en la de ella. 4 meses, susurró. Esperaré. 4 meses. Y entonces, iré por ti. Sin importar lo que digan tus padres. Sin importar los muros que nos pongan. ¿Puedes esperar tanto? Esperaría toda la vida si fuera necesario, dijo ella. Pero prefiero que sean solo 4 meses. Lo besó de nuevo. Esta vez, con dulzura. Esa noche,
Nira Solstice se acostó en su cama y decidió. Iba a ir a Santa Fe. Jugaría el papel de la hija arrepentida. Dejaría que su tía creyera que había vuelto en sí. Pero al mismo tiempo, estaría planeando, preparándose, trazando el camino hacia la vida que ella, y solo ella, escogería. Porque había probado la libertad. Había sentido lo que era ser vista, ser valorada, ser amada de verdad. Y no iba a renunciar a eso. No podía. No por el miedo de sus padres, no por lo que dictara la sociedad, no por nadie. A la mañana siguiente, su padre cargó el baúl en la carreta. Su madre la abrazó con rigidez y murmuró: «Algún día nos lo agradecerás, cuando estés casada con un hombre adecuado. Entenderás que teníamos razón». Nira no respondió. Cuando el carro comenzó a moverse, miró hacia atrás. Vio a Baring Wolfshade de pie junto al granero, observándola. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en los ojos de él, vio la promesa reflejada en los suyos. 4 meses, decían sus ojos. 4 meses, respondieron los de ella. Y entonces nada, ni la distancia, ni la familia, ni el miedo, ni el mundo entero, podría separarlos. La carreta siguió su camino hacia Santa Fe, llevándola hacia el futuro que sus padres habían elegido para ella. Pero en su corazón, Nira Solstice ya llevaba plantadas las semillas de un futuro distinto, uno que ella elegiría. Y cuando llegara la primavera, esas semillas florecerían en algo que su familia jamás habría imaginado. Un amor más fuerte que el miedo. Un compromiso más profundo que las apariencias. Una decisión tan firme que transformaría su mundo. La historia estaba lejos de terminar. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Santa Fe, en invierno, era hermosa y asfixiante a partes iguales. La casa de Saela Winthorne era imponente para los estándares del territorio. 3 habitaciones, una sala, ventanas con vidrio real, incluso un piano traído desde St. Louis a un precio exorbitante. Saela era todo lo que Maelis Duskmore soñaba ser. Respetable, educada, vinculada con las familias adecuadas y casada con un funcionario territorial. Saela Winthorne era todo lo que Maelis Duskmore siempre había querido ser, y también estaba decidida con alma y cuerpo a enderezar a su sobrina descarriada. «Tienes unos rasgos encantadores, Naira», dijo durante la primera semana, observándola desde el otro lado del servicio de té. «Y aún eres lo bastante joven para hacer un buen matrimonio. Pero debemos resolver este desafortunado episodio que te trajo hasta aquí». «No me parece desafortunado», replicó Nira Solstice, ganándose una mirada afilada como cuchillo. «Esa actitud cambiará. Ya lo verás. La distancia y una sociedad adecuada hacen maravillas con los pensamientos desordenados». Pero la distancia solo fortalecía la determinación de Nira. Asistía a los eventos sociales que su tía le imponía. Bailes, meriendas, actos en la iglesia. Jugaba su papel como una actriz consumada. Sonreía a los jóvenes pretendientes, charlaba cortésmente con la élite del territorio, fingía ser la hija reformada. Y mientras tanto, esperaba. Las cartas de casa llegaban cada semana. La caligrafía fluida de su madre estaba llena de alivio por su nueva disposición y esperanza de que finalmente entrara en razón. Su padre escribía menos, pero con más afecto. Le hablaba del rancho, del ganado, de las tormentas de finales del invierno. Nunca mencionaba a Baring Wolfshade. Su madre tampoco. Era como si nunca hubiera existido. Como si todo aquello hubiese sido un sueño febril del que Nira finalmente había despertado. Pero por las noches, en la habitación de huéspedes de la casa de su tía, Nira sacaba una carta. Una sola carta que había llegado hasta ella mediante una cadena secreta, de Baring a un comerciante en quien confiaba. Del comerciante a una mujer mexicana en Socorro, que lavaba ropa para varias familias. De la lavandera a una prima en Santa Fe. Y de la prima a sus manos. La carta era breve, cuidadosamente redactada por si caía en malas manos, pero cada palabra era un tesoro.
El invierno se siente más largo sin luz, pero la primavera siempre llega, y con ella, el renacer. Pienso en los jardines que florecen pese a la escarcha, en las semillas que esperan bajo la tierra fría su momento. La paciencia es difícil, pero hay cosas que valen la espera. Sigo aquí, como siempre, mirando el horizonte en busca de días mejores. Sin firma, sin nombres. Pero Nira sabía que cada palabra era para ella, y la llevaba junto a su pecho, como un talismán sagrado. Las semanas se arrastraban. Enero se convirtió en febrero, febrero en marzo. Nira asistía a más funciones sociales, esquivaba con cortesía las intenciones de emparejamiento, y perfeccionaba el arte de parecer tranquila mientras por dentro se moría poco a poco. Y entonces, en la tercera semana de marzo, todo cambió. Estaba en un evento de la iglesia, soportando la charla de un ingeniero de minas de Denver, que creía que su dinero compensaba su total falta de encanto, cuando escuchó a dos hombres hablando cerca de la mesa del ponche. Problemas en Socorro otra vez. Los apaches están atacando de nuevo. ¿No se había resuelto eso? Nunca se resuelve. Solo esperan el momento. Dicen que el rancho de los Briarrich fue atacado hace 2 noches. Quemaron el granero. Se llevaron 30 reses. La sangre de Naira se congeló. Los Briarrich eran sus vecinos más cercanos. Si ellos habían sido atacados, el rancho Thornfell podría ser el siguiente, o tal vez ya lo había sido. Se excusó del ingeniero y fue directo a buscar a su tía. «Necesito volver a casa», dijo. «No seas ridícula», respondió Saela sin mirarla. «No debes regresar por otras 3 semanas. Mi familia podría estar en peligro. Usted misma oyó lo que dijeron esos hombres. Rumores, exageraciones. Y si de verdad hubiera problemas, tu padre mandaría aviso». Saela le dio unas palmaditas en la mano como si hablara con una niña pequeña. «Lo que pasa es que solo estás buscando una excusa para regresar a ese rancho y a esa situación de la que te sacamos». Pero Nira ya había tomado su decisión. Esa noche empacó sus pocas cosas y dejó una nota para su tía. Tomó el poco dinero que había logrado ahorrar, dinero que su padre le enviaba para necesidades, y pagó un asiento en la diligencia rumbo al sur. El viaje duró 2 días, sobre caminos duros que sacudían hasta los huesos, pero ella apenas lo notó. Su mente giraba con posibilidades horribles. Sus padres, heridos o muertos, el rancho, arrasado, Barin, atrapado en la violencia. Debió sentirse validada, comprobando que los temores de su familia no eran exageraciones, pero solo sentía miedo. Miedo y una necesidad aplastante de volver, de ver con sus propios ojos que estaban bien, de estar allí, si la necesitaban. La diligencia la dejó en Socorro, y desde ahí contrató un carro para recorrer los últimos 5 kilómetros. El conductor no estaba convencido. «Tiempos peligrosos, señorita». Y sola. Pero el dinero lo hizo cambiar de idea. Al acercarse al rancho, el corazón de Nira casi se detuvo. Una columna de humo se elevaba desde más allá de la casa principal. Pero, al acercarse más, se dio cuenta. Era solo una quema controlada de ramas y maleza. No un incendio. Y allí estaba su padre, supervisando el fuego. Él alzó la vista cuando vio llegar la carreta. Su rostro pasó del asombro a la confusión, y luego a la preocupación. «Nira, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien?» Ella saltó del carro antes de que se detuviera por completo y corrió hacia él. «Escuché lo del rancho de los Briarrich. Me asusté». «Los Briarrich están bien. Algo sacudidos, pero bien. Y aquí no ha habido problemas». Le sujetó los hombros, escudriñando su rostro. «¿Viniste hasta acá? ¿Por un rumor? Tenía que saber que estabas bien, que mamá está bien». Algo en la expresión de Orrick Thornfell se ablandó. «Vamos adentro». «Tu madre se va a llevar una buena sorpresa», dijo Orrick Thornfell, abriendo la puerta. «Sorpresa, era poco».
Mylis Duskmoor casi se desmaya al ver a Nira Solstice cruzar el umbral. Luego vinieron las preguntas, disparadas como flechas. ¿Por qué dejaste Santa Fe? ¿En qué estaba pensando Saela al dejarte partir? ¿Qué significa esto para tu proceso de recuperación? No estoy enferma, mamá, respondió Nira con voz serena, aunque el agotamiento pesaba en cada palabra. Nunca lo estuve. Solo... Los miró a ambos con ternura. Los quiero, a los dos. Y necesitaba saber que estaban bien. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Ay, Nira, ¿qué vamos a hacer contigo? Déjenme ayudar en el rancho. Ser útil. Demostrar que pueden confiar en mí. Sus padres se miraron durante un largo rato. Finalmente, Orrick asintió. Está bien, puedes quedarte. Pero Nira, añadió, se mantienen las mismas reglas. Nada de contacto con personas inapropiadas. Nada de salir sola. Entiendo, papá, dijo ella bajando la mirada. Pero esa noche, mientras volvía a acostarse en su cama por primera vez en 3 meses, Nira sabía la verdad. Había regresado. Pero no para retomar su antigua vida. Había vuelto para reclamar la nueva. Solo necesitaba descubrir cómo. La respuesta llegó 3 días después, en forma de visitantes inesperados. Nira estaba colgando ropa en el patio trasero cuando escuchó el retumbar de cascos. Varios. Levantó la vista y vio a 4 jinetes acercándose por el camino. Su corazón dio un vuelco al reconocer a uno de ellos. Varin Wolfshade, alto sobre un caballo bayo, con ropas limpias y una expresión firme en el rostro. Junto a él, 3 hombres más, uno apache, uno mexicano y otro con rasgos mestizos. Todos irradiaban serenidad y porte digno. Orrick Thorfell salió del granero, con la mano instintivamente buscando el rifle que solía tener cerca. Pero Varin alzó la suya en señal de paz. Señor Thorfell, llamó desde una distancia prudente, he venido a hablar con usted sobre su hija. Mylis Duskmoor apareció en el umbral, empalideciendo. Thomas, mándalos lejos. Busca el rifle. Espera, Maelis, respondió Orrick con voz dura. Observó detenidamente a los hombres. La calidad de sus monturas, sus manos vacías, la calma en sus posturas. Vamos a escucharlo, dijo al fin. Varin desmontó. Sus compañeros se quedaron en sus caballos. Había trenzado su cabello, llevaba camisa limpia y chaleco, y su presencia inspiraba respeto. Señor Thorfell, dijo con voz firme pero respetuosa. Sé que esto no es convencional, pero estoy aquí para pedir formalmente la mano de su hija. El silencio que siguió fue tan denso como una tormenta de verano. No puedes estar hablando en serio, jadeó Maelis. Habla completamente en serio, señora Duskmoor, replicó Varin con tono respetuoso. Sé que no soy lo que ustedes habrían elegido para Nira. Sé que mi origen y mi sangre me hacen inadecuado para muchos. Pero la amo, y ella me ama. Y he venido a hacerlo de la forma correcta, con su permiso y su bendición. ¿La forma correcta? La voz de Orrick era incrédula. La forma correcta habría sido no haberla buscado jamás, saber cuál es tu lugar. ¿Papá? Intervino Nira, dando un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Déjalo hablar, por favor. Orrick la miró, y en sus ojos ella vio la lucha interna, entre protegerla y respetar su voluntad, entre el prejuicio y el amor. 5 minutos, dijo secamente. Luego tú y tus amigos se marchan, y no regresan. Varin asintió. Gracias. Respiró hondo. Cuando habló, su voz era clara, medida. No voy a fingir que esto será fácil. Sé los desafíos que enfrentaremos, el rechazo, la soledad, las dificultades. Pero estoy preparado. He pasado los últimos 3 meses trabajando para la familia. Jiménez, señaló al hombre mexicano que lo acompañaba. He ahorrado. Tengo cartas de recomendación de 3 rancheros distintos, que avalan mi carácter y mi labor. Sacó unos papeles doblados de su chaleco.
También he reclamado un terreno, bajo el acta de asentamientos, 160 acres cerca de las montañas. Tierra virgen, necesita trabajo. Pero es mía, legalmente. Puedo construir una casa allí, cuidar ganado, formar una vida. Orrick tomó los documentos y al leerlos, su ceño se fue alzando, sorprendido. Eran legítimos. Nira lo notó de inmediato. Sé que piensa que no soy suficiente para su hija, prosiguió Varin. Y según los estándares de este territorio, tal vez tenga razón. Pero también sé que Nira es mucho más de lo que ustedes han permitido que sea. Es fuerte, capaz, inteligente. Merece una vida en la que se la valore por lo que realmente es, no por lo obediente que pueda ser. ¿Cómo te atreves?, empezó a decir Maelis, indignada. Pero Orrick alzó la mano, deteniéndola. ¿Qué te hace pensar que puedes ofrecerle algo mejor de lo que tiene aquí? Libertad, respondió Varin sin titubear. La libertad de elegir, de ser ella misma, de amar sin vergüenza, sin esconderse. Entonces la miró a ella, y la emoción en sus ojos le atravesó el pecho como una ola cálida. No puedo prometer lujos ni una vida fácil, dijo Varin Wolfshade, con la voz firme pero humilde. Pero puedo prometerle sinceridad, respeto, y una vida compartida donde la voz de Nira valga tanto como la mía. Nira Solstice dio un paso adelante, colocándose a su lado. Maelis Duskmoor soltó un leve gemido, pero Nira no se detuvo. Papá, mamá, sé que tienen miedo por mí. Sé que creen que esto está mal, que es peligroso o que está condenado desde el principio. Pero lo amo, y él me ama. Y les estoy pidiendo, no, les estoy suplicando, que me dejen elegir, que confíen en que sé lo que hay en mi corazón. Eres demasiado joven para saber eso, dijo Maelis, con lágrimas desbordando sus ojos. Estás encaprichada, atrapada en el romanticismo de lo prohibido. Tengo 22 años, mamá, suficientes para saber lo que quiero, y también para asumir las consecuencias. Tomó las manos de su madre. Tú me enseñaste a ser fuerte, a tener fe, a mantenerme firme en lo que creo. Estoy haciendo justamente eso. Por favor, no me castigues por haber aprendido tan bien tus lecciones. Orrick Thornfell miró a su hija, luego a su esposa, y finalmente al hombre que había tenido la osadía de pedir la mano de su hija de forma formal, desafiando toda convención. Nira vio en su rostro una batalla abierta, tradición contra amor, temor contra esperanza, prejuicio contra respeto. Finalmente, el hombre soltó un suspiro largo y profundo. Maelis, tenemos que hablar. Adentro. Luego miró a Varin con seriedad. Tú espera aquí. No te muevas. No le hables a mi hija. Solo espera. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de Naira. Ella y Varin permanecieron en tenso silencio, sin tocarse, sin apenas mirarse, mientras las voces alzadas resonaban dentro de la casa. Los tres compañeros de Varin, aún sobre sus caballos, observaban en silencio, con paciencia y dignidad. Cuando sus padres finalmente salieron, Maelis tenía el rostro rojo, hinchado de tanto llorar. Pero algo en su mirada había cambiado. No era aceptación aún, pero tal vez una grieta en su convicción absoluta. Orrick caminó hacia ellos, lento, pensativo. Nira contuvo la respiración. No voy a darles mi bendición, dijo al fin, y el corazón de ella se hundió. No puedo, todavía. Pero alzó la mano, deteniendo a ambos justo cuando iban a hablar. Estoy dispuesto a considerarlo, bajo ciertas condiciones. Lo que sea, respondió Varin de inmediato. Trabajarás aquí, en el rancho, por 3 meses, no como un peón, sino como una especie de socio. Demostrarás que puedes sostener una vida, que esto no es solo pasión, sino compromiso real. Mostrarás respeto por nuestra familia, nuestros valores y nuestras preocupaciones. ¿Y tú?, dijo mirando a Nira. Te quedarás. Seguirás ayudando como siempre.
y ambos se comportarán con la mayor corrección posible. Nada de encuentros furtivos, ni de momentos robados. Nada que pueda arruinar tu reputación aún más. Papá, déjame terminar. Al cabo de 3 meses, si aún sienten lo mismo, si Varin ha demostrado quién es, y si podemos negociar condiciones que aseguren tu bienestar y tu seguridad, entonces volveremos a hablar. Eso es lo máximo que puedo ofrecer. No era un sí, pero tampoco era un no, era una oportunidad. Neera miró a Varin y vio en sus ojos el mismo brillo de esperanza cautelosa que sentía ella. Aceptamos, dijeron al unísono. Orric asintió con cansancio. Entonces, será mejor que desencilles ese caballo. Te quedas a cenar. Y mirando a los acompañantes de Varin, añadió: sus amigos también son bienvenidos. Es lo mínimo que podemos hacer después del viaje que han hecho. Los 3 meses siguientes fueron más duros, y a la vez más dulces de lo que Neera había imaginado. Varin se instaló en el cuarto de peones, y se lanzó al trabajo con una entrega que dejó a todos impresionados. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta después del anochecer, nunca se quejaba, nunca cruzaba límites. Y poco a poco, muy lentamente, los ojos de sus padres comenzaron a ver algo distinto. Orric fue el primero en notarlo. Comentó su experiencia con los animales, su honestidad al negociar con los comerciantes del pueblo, su disposición a encargarse de los trabajos más pesados sin que nadie se lo pidiera. Eso sí te digo, admitió una noche. Ese muchacho trabaja como mula, y es honesto. No le he pillado ni una sola mentira. Maelis tardó más. Observaba desde las ventanas, siempre con recelo. Se tensaba cada vez que Varin se acercaba a Neera. Pero Neera notaba los pequeños gestos, cuando Maelis se detenía a escuchar una explicación que Varin le daba a Orric, cuando aceptaba, sin decir nada, las verduras que él cultivaba en el huerto. Incluso, una mañana, le ofreció una taza de café con un leve gesto de cabeza. Nada de sonrisas aún, pero ya no era el hielo de antes. En cuanto a Neera y Varin, aprendieron el arte doloroso de la cercanía sin contacto. Hablaban con corrección, mantenían distancia, cumplían cada regla al pie de la letra, pero sus miradas decían todo. Y cuando sus manos se rozaban por accidente al pasar herramientas, un escalofrío recorría a ambos. Neera descubrió que la espera también era una forma de intimidad. Cada momento contenido, cada caricia retenida, construía algo más profundo. Y entonces llegó la primavera. El desierto se transformó en un mar de flores silvestres, y con ella llegó el fin de los 3 meses acordados. Una mañana clara de mayo, Orric Thornfell pidió hablar con Varin Wolfshade en el granero. Neera esperó en la cocina junto a su madre, ambas calladas, tensas. 1 hora después, los 2 hombres salieron. El rostro de Thomas era indescifrable. Orric Thornfell llamó a su esposa y a su hija para que salieran al patio. Maelis, Neera, he hablado con Varin. Hemos discutido términos, expectativas y el futuro. Respiró hondo. Y he decidido darle mi consentimiento para que se casen. Maelis Duskmoor soltó un sollozo. ¿De tristeza? ¿De alivio? ¿De las 2 cosas? Neera no pudo saberlo, pero lo importante fue que no protestó. Habrá condiciones, continuó Orric con voz firme. Se casarán aquí, en el rancho, con la familia presente. Visitarán seguido, al menos 1 vez al mes. Y tú, Varin, enviarás noticias si algo sucede. Si hay algún peligro, alguna amenaza, si sabemos que no la estás cuidando. Jamás pasará eso, interrumpió Varin con los ojos encendidos. Lo juro, Orric asintió. Y para sorpresa de todos, extendió su mano. Bienvenido a la familia, hijo. No puedo decir que alguna vez imaginé esto, pero puedo ver que amas a mi hija, y sé que ella te ama. Eso debe valer algo. Varin le estrechó la mano, con la emoción claramente reflejada en el rostro.
Gracias, señor. No le fallaré. Maelis se acercó despacio, sus mejillas aún húmedas por el llanto. Miró a Varin largo rato. Luego, a su hija. Prométeme que vas a ser feliz, le susurró a Naira. Prométeme que esto vale todo lo que estás dejando atrás. Nira la abrazó con fuerza. No estoy dejando nada, mamá. Estoy ganando todo lo que siempre he soñado. La boda se celebró 2 semanas después, en un claro junto a la casa, bajo la sombra de los álamos. Fue una ceremonia extraña, mitad cristiana, mitad apache, con una bendición realizada por Cairn Hollowspire, el abuelo de Varin, que bajó de las montañas para la ocasión. Los pocos invitados incluían a los padres de Nira, los 3 amigos de Varin, la familia Jiménez que había dado referencias por él, y algunos vecinos que, o bien apoyaban sinceramente, o simplemente no podían resistirse al chisme. Nira llevó el vestido de bodas de su madre, ajustado a su figura. Varin usó una mezcla de ropa tradicional apache y occidental, camisa blanca, pantalón oscuro, chaleco con bordado de cuentas y su bolsa de medicina en la cintura. Al intercambiar votos, Nira lo miró a los ojos y vio en ellos todo su futuro. No un futuro fácil, pero sí verdadero. No perfecto, pero auténtico. No lo que los demás esperaban, sino exactamente lo correcto. Te amo, susurró ella, al sellar sus promesas con un beso. Y yo a ti, le respondió él. Y esas palabras se sintieron como un escudo, protegiéndolos contra lo que aún estaba por venir. 3 años después, el pequeño hogar en las estribaciones de las montañas Sangre di Cristo no se parecía en nada al rancho donde Nira había crecido. La casa era modesta, construida en su mayoría por las propias manos de Varin durante el primer año. La tierra era dura, el trabajo pesado, el aislamiento total, y Nira nunca había sido más feliz. Desde la puerta veía a Varin trabajando con los caballos en el corral que él mismo había levantado, su pequeña manada, que comenzó con 2 y crianza paciente. Ya sumaba 12. La fama de Varin como domador de caballos se extendía. Gente llegaba desde tan lejos como Taos para comprar sus animales, y lo que era más importante, llegaban con respeto. No todos, claro. Todavía enfrentaban prejuicios, cuchicheos, miradas torcidas, pero los enfrentaban juntos, y eso lo cambiaba todo. «Mamá, mamá, mira», gritó una vocecita. Nira se volvió y vio a su hija de 2 años, Elowen, corriendo hacia ella con un puñado de flores silvestres. La pequeña tenía el cabello dorado de su madre y los ojos oscuros de su padre. Una combinación hermosa que llamaba la atención allá donde fueran. «Son preciosas, mi amor», dijo Nira, alzándola y aspirando su aroma tibio de sol. «¿Las recogiste tú solita?» «Papá me ayudó», dijo Elowen, señalando hacia Varin, que ya venía caminando hacia ellas con una sonrisa serena. «En realidad, ella las recogió», dijo él. «Yo solo supervisé». La rodeó con los brazos, abrazando a sus 2 mujeres. «¿Cómo están mis mujeres favoritas?» «Solo tienes 2», le corrigió Nira riendo mientras se acurrucaba en su pecho. «Suerte la mía», murmuró él, besando su sien y luego la frente de Elowen. «Tus padres vienen esta tarde. ¿Estamos listos?» «Casi. Estoy haciendo el estofado de tu madre. Maelis lleva semanas pidiéndolo. Le había costado tiempo, pero la madre de Nira había terminado aceptando e incluso valorando la elección de su hija. Adoraba a Elowen, la visitaba con frecuencia, y había cultivado una amistad inesperada con Cairn, el abuelo de Varin. Ambos estaban unidos por el amor hacia su nieta. Orric Thornfell había ido aún más lejos. A veces pedía consejo a Varin sobre caballos y ganado, tratándolo como el yerno que nunca imaginó tener, pero que ahora apreciaba profundamente. «¿Cómo llegamos hasta aquí?», murmuró Naira, mirando a su hija corretear tras una mariposa. «Desde aquel primer invierno hasta esto». Varin la atrajo hacia sí, con terquedad, paciencia
y sin dejar de luchar por lo que sabíamos que era justo. Pensé que sería más difícil, admitió ella. Pensé que los prejuicios, la soledad, que todo eso nos rompería. Y lo intentaron, respondió él, mirándola fijo. Todavía hay días duros. Gente que no nos atiende en el pueblo, comentarios, miradas frías. Pero mira lo que hemos construido, a pesar de todo. Mira lo que hemos creado, dijo Varin, con los ojos brillando al atardecer. Nuestra hija, nuestro hogar, esta vida. Intentaron convencernos de que era imposible, pero les demostramos lo contrario. Nira le tomó el rostro entre las manos, con una sonrisa suave. ¿Ningún arrepentimiento? Solo uno, respondió él con ternura. No haberte encontrado antes. La besó, profundo y dulce, como si el mundo entero se detuviera por un instante. Aunque quizá, susurró contra sus labios. El tiempo fue el justo. Estábamos listos para encontrarnos cuando nos conocimos. Esa noche, cuando el sol se escondía tras las montañas, y las dos familias compartían la mesa, apache y mestiza, moderna y tradicional, unidas en armonía. Nira miró a su alrededor y sintió una paz tan inmensa que le erizó la piel. Su vida no se parecía en nada a lo que le dijeron que debía ser. Había roto reglas, desafiado prejuicios, trabajado más que cualquier hija de ranchero. Renunció a ciertas seguridades, sí, pero lo que ganó, lo valía todo. Ganó amor sin condiciones, un compañero sin jerarquías, una vida elegida, no impuesta, y una hija que crecería sabiendo que el amor verdadero no conoce barreras, que el valor puede derribar cualquier muro, y que lo imposible suele ser lo más digno de luchar. Varin le sonrió desde el otro lado de la mesa, esa sonrisa suya, pequeña, cómplice, que aún le hacía temblar el corazón. Y Nira recordó aquel día nevado, 3 inviernos atrás, cuando lo vio por primera vez entre la nieve, cuando sintió ese tirón inevitable en el pecho, cuando no sabía aún que ese extraño cambiaría su destino. Entonces, había tenido miedo, había dudado, había estado dividida entre lo que le enseñaron y lo que sentía. Pero ahora, con los años vividos y el amor hecho carne a su alrededor, sabía la verdad. El verdadero peligro habría sido ignorar ese llamado, negar ese fuego, elegir la comodidad en vez de la pasión. Porque hay amores que no piden permiso. Hay almas que se reconocen a pesar de todas las murallas levantadas entre ellas. Y cuando dos corazones deciden alcanzarse, pese a lo imposible, no solo sobreviven, transforman el mundo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.